misericordia. El Señor es bueno, que en medio del frío, en medio del cansancio, en medio del estrés, Él nos está dando esa fuerza de continuar aquí en su casa. Amén. Gracias, Señor. ¿Me ayudan a hacer una oración, por favor? Y vamos a empezar. Señor bendito, Padre Santo, unge mi boca, mi Señor, unge mis labios, Padre Santo. Que seas tú, mi Señor, hablando a través de mí, que no sea yo, mi Señor, que no sea esta carne, Señor, que seas tú, mi Señor amado. Háblanos, Padre Santo, a través de tu palabra, mi Señor. Padre Santo, y abre los ojos, los oídos, Padre Santo, para que podamos entender y recibir tu palabra, lo que el Espíritu Santo tiene para cada uno de nosotros. Gracias, mi Señor. Amén y amén. Amén, amén. Voy a leer el Primera de Pedro, segunda y versículo 9. Ay, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2 y versículo 9. Como dice en este versículo, dice: todos nosotros somos linajes escogidos y real sacerdote. El sacerdote que hace, intercede por la nación, intercede por la familia, intercede, se pone en la brecha por cualquier situación, ¿verdad? Amén. Entonces aquí dice, en Primera de Pedro dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí estamos, me quiero concentrar donde dice que nosotros somos real sacerdote. Y como real sacerdote nosotros somos privilegiados, primeramente, ¿no? Que ya somos sacerdotes. Entonces, el sacerdote, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Como sacerdotes, oramos, nos intercedemos, nos ponemos en la brecha por cualquier situación, por la familia, por la enfermedad. Y cuando vemos que aquí en lo terrenal, nosotros a veces decimos, queremos cambios en la nación, queremos cambios por los gobernantes, los presidentes, los políticos, legisladores, pero ¿sabe cuál es el verdadero cambio? El verdadero cambio es cuando una persona, una mujer o un hombre ha dispuesto su corazón a Cristo Jesús. Y ahí podemos ir a donde las otras personas y poderle decir las nuevas buenas, que es el Evangelio de nuestro Señor. Ahí es donde viene realmente el cambio. Pero mientras estamos esperando que el gobierno, que el presidente, que haga cualquier cosa, no podemos confiar así. Tenemos que confiar en nuestro Señor. Él es nuestro Padre Celestial. Él es el dueño. Él es el que creó aquí. Y a Él es que tenemos que realmente acudir. Aquí dice en Ezequiel 22:30, dice: y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no la hallé. O sea que el Señor está diciendo que Él estaba buscando que sea una persona que se pusiera en la brecha entre la tierra y Él, para que no fuera destruida. Y eso es, como dice ahí en Primera de Pedro, que todos nosotros somos sacerdotes. Y como sacerdote, ¿qué tenemos que hacer? Orar, interceder por la nación, entre nosotros, por la familia, por nuestros hijos, por cualquier situación, por las enfermedades. Ese es lo que está diciendo. Entonces, el Señor está buscando, y como ustedes vieron donde Abraham, ¿qué hizo Abraham cuando el Señor estaba, el sobrino Lot, que estaba en la tierra de Sodoma y Gomorra? Él se interpuso, él intercedió, él dijo, aunque sea si hubiera, él le dijo: Señor, usted sabe cómo iba temeroso, Señor, si aunque sea 10, empezó como 20, empezó a bajar, y el Señor dijo: sí. Pero eso es lo que el Señor está buscando de cada uno de nosotros como sacerdote. Nosotros ya somos, gracias al Señor, gracias
por la sangre de Jesús, ya nosotros somos sacerdotes. Entonces el Señor eso es lo que quiere. Está buscando que nosotros nos pongamos en la brecha por la nación, por todo, por nuestros hermanos, por todo, por cualquier circunstancia, por cualquier situación. Y qué importante es el poder de interceder. Interceder con fe, interceder con toda nuestra fuerza, gemir, interceder, orar, como hizo Ana, cómo intercedió, cómo oró ella por ese niño, ella cuánto le pidió al Señor, pero mire, el Señor vio el corazón de Ana y le dio su milagro, y no tan solamente un hijo, ya tuvo muchos hijos, pero entonces eso es lo que el Señor quiere, está buscando de cada uno de nosotros. Pero antes de orar, ¿cómo tenemos que estar nosotros, nuestro cuerpo? ¿Cómo tiene que estar? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo nosotros tenemos que estar delante del Señor con esa fuego, esa fragancia, ese incenso puro, para que el Señor lo reciba? Porque lo que pasó con los hijos de Aarón, ustedes recuerdan lo que pasó con los hijos de Aarón, que el Señor no le agradó. ¿Por qué? Porque había un pecado. ¿Y usted sabe lo que significa pecado? Pecado significa que es una separación de Dios a nosotros, es muerte. ¿Ok? Entonces, mire lo que pasó ahí, que el Señor no le agradó, y ellos pedían y el Señor no les concedió lo que ellos estaban pidiendo, porque había pecado. Entonces, ¿qué pasó? Que nosotros tenemos que doblar rodillas y ponernos en las manos del Señor, pedir, interceder, no buscar nuestro propio deseo, nuestro propio incenso, no buscar, porque si nosotros buscamos lo nuestro, el Señor no nos va a recibir con esa fragancia, ese incenso, porque lo que pasó con los hijos de Aarón. Entonces el Señor lo que quiere es que nosotros intercedamos, pero al mismo tiempo nos comprometamos con el Señor. ¿Y qué es comprometer? Es hacer las cosas que el Señor está diciendo. Es como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando Román me propuso matrimonio. Honestamente yo no me quería casar. Yo no me quería casar porque yo tenía temor a ese compromiso. Y yo decía, ay, pero si me caso, él me va a tener amarrada y me va a querer dominar. No, pues lo que a uno le pasa, ¿no? Entonces, y eso es lo que pasa a nosotros. Decimos, no queremos compromiso porque sabe que el compromiso demanda a que estemos sometidos a la palabra del Señor. Y yo me acuerdo que cuando Román me pidió y yo decía, ay, Dios mío, yo decía, ¿qué hago? Me voy a casar, y ahora ¿qué va a pasar conmigo? Ya no voy a tener esa libertad. Y eso es lo que el Señor dice, tenemos que comprometernos con el Señor. Así que dejemos la libertad terrenal, pero vamos a ser libres en Él, porque dice que la verdad nos hace libres. ¿Okay? Entonces, por eso es tan importante someternos a la palabra, comprometernos ante el Señor, que Él es el que nos va a guiar. Y cuando nosotros hacemos esa oración, intercedemos, nos ponemos en la brecha, esa oración va fragante hacia el trono del Señor, al lugar santísimo. Y usted va a ver cómo se abren los cielos, cómo se abre. Miren lo que pasa. Ustedes ya vieron cómo pasó cuando nosotros estamos en esa oración. Estamos comprometidos con el Señor. Nos estamos apartando del mundo. Estamos solamente ante el Señor. Queremos estar sometidos hacia el Señor, ¿verdad? Ahora, mire lo que pasó Moisés. ¿Qué hizo Moisés? Él hizo que la roca salga agua. Él hizo que el mar se abra. Él estaba sometido al Señor. ¿Qué pasó con Josué? Josué estaba sometido al Señor, hizo que se pare el sol. ¿Ok? Amén. Se paró. Entonces, ¿qué nosotros podemos hacer? Que cualquier circunstancia, nosotros estamos
comprometidos con el Señor, se para cualquier circunstancia. Nosotros tenemos ese poder porque el Señor nos los ha dado en Cristo Jesús, siempre y cuando lo hayamos aceptado al Señor y le sirvamos de todo corazón. ¿Qué pasó con David? David estaba sometido al Señor. ¿Qué pasó? Él derrotó a Goliat. Así que nosotros tenemos eso, que como David, que derrotamos a cualquier Goliat que se nos levante en nuestras vidas. Elías, ¿qué hizo Elías? Descender fuego del cielo. ¿Qué hizo Daniel? Cerrar la boca a los leones. Y nosotros tenemos esa autoridad, porque ya el Señor nos las ha dado en Cristo Jesús. ¿Qué pasó con Pablo? Tembló la tierra y se abrieron las puertas de la prisión. O sea que si hay algo que nos está atando, van a ser sueltos, van a ser liberados, se van a ir de nuestras vidas y nosotros vamos a ser libres en Cristo Jesús. Pedro y Juan, ¿qué pasó con ellos? Ellos fueron libres en esa prisión donde estaban. Y eso es lo que el Señor quiere. Siempre y cuando nos comprometamos con el Señor, hagamos ese compromiso con el Señor. Señor, que se haga tu voluntad. Nos alineamos ahí con el Señor. No es nuestra voluntad, es la voluntad de nuestro Señor. ¿Y qué usted quiere para su hogar? ¿Qué usted quiere para sus hijos? ¿Qué usted quiere para su salud? ¿Qué usted quiere para su trabajo? ¿Qué usted quiere? Me alineo con mi Señor y le digo, Señor, no es mi voluntad, yo quiero tu voluntad. Yo me recuerdo cuando yo tuve a mi niño, mi mami, lo primerito que me dijo fue, mijita, usted es madre ahora, usted es responsable de ese niño y usted tiene que enseñarle a ese niño. Y esas palabras nunca se me olvidaron. Y eso a mí se me quedó. Yo dije, mi madre, ese fue el consejo que ella me dio y nunca lo aparté de mí. Siempre lo tuve a mí. Yo dije, yo soy la madre, tengo que darle a este niño un buen ejemplo, buenos modales. Siempre me decían, ¿por qué no tienes más? ¿Por qué no tienes otro? Yo le dije, primeramente, lo que el Señor quiera. Pero yo decía, ¿para qué voy a tener 2 o 3 si yo no tengo cómo ayudar a ese niño a educarlo? Prefiero tener uno y que esté bien educado y encaminarlos a los caminos del Señor. Ese era mi pensar. Yo no conocía del Señor. Ahora que ya lo conozco el Señor, pues es diferente. Entonces, ¿qué pasa ahora? ¿Qué sucedió cuando nosotros estamos ahí? Entonces estamos alineados con el Señor. Tenemos este corazón dispuesto a que se haga la voluntad de Él, no la nuestra. Y decirle al Padre, Padre Santo, ayúdame a que se haga tu voluntad en mi vida, en la vida de mis hijos, en la vida de mi compañero, en la vida de mis hermanos. Eso es lo que quiere el Señor, que nos pongamos en la brecha, por la nación, por las iglesias, por los ministros, cómo está hoy en día. Usted sabe que hoy en día es como que se ha perdido la visión, o sea, como que al Señor lo ponen a segundo plano, y solamente están pendientes el presidente. Sí, claro que sí es bueno, claro que sí, porque tenemos que estar pendientes de donde estamos viviendo, cómo están las cosas. Pero nuestro primer recorrimiento tiene que ser al Señor. ¿Qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor en su palabra? Que nosotros tenemos, como dice ahí, todos los que estén cansados y trabajados, se lo entreguemos a Él. Si usted está cansado, está, como estamos diciendo, estos 21 días que hemos estado aquí, el Señor es el que nos ha dado la fuerza, no ha sido nosotros, porque si hubiera sido mi carne, yo no vengo aquí. Con ese frío, usted sabe, con ese frío, ese cansancio, hoy mismo trabajamos, muchos trabajamos, yo trabajé, ese estrés, ¿usted cree que uno no se cansa? Claro que sí. Yo lo que hice fue darme un quick shower y enseguida. Pero sabe que yo dije, si es para el Señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? Porque sabe que la recompensa no es del ser humano, la recompensa viene del Señor, está en los cielos. De Él es. Él es el que nos va a recompensar. Él es el que nos va a dar los mejores beneficios. Como yo siempre lo digo, yo no trabajo para el hombre, yo trabajo para el Señor. Y como yo trabajo para el Señor, Él es el que me cuida, Él es el que me va a proveer.
Es verdad que nosotros como seres humanos nos desesperamos, claro que sí, especialmente cuando hay como que la salud no está tan bien, uno se desespera. O cuando vemos que la entrada baja, también uno se como que dice, Dios mío, ¿de dónde vamos a sacar? Pero sabe que como dice que ni Salomón, siendo el rey Salomón, fue vestido como fueron vestidos los pájaros, de los mejores colores. El Señor, nosotros que somos sus hijos, Él no nos va a dejar sin nada. Al contrario, Él es el que nos va a vestir, Él es el que nos va a poner todo. Entonces vemos como en el Viejo Testamento, cómo había siempre un mediador, ¿verdad? El sacerdocio, siempre había un mediador. Pero gracias a Cristo Jesús, ya nosotros podemos entrar directamente a Él, porque Él nos dio eso. O sea, el Señor dio una parte de Él a su Hijo, y su Hijo dijo, Padre, yo me pongo en la brecha por toda esta humanidad. Y eso fue lo que Él hizo, porque nuestros pecados a través de Cristo Jesús ya fueron limpios. Por eso nosotros tenemos la vida eterna. Porque acuérdense que pecado es separación de Dios y es muerte. Entonces por eso tenemos que tener mucho cuidado de qué, cómo, qué fragancia, qué incenso le vamos a dar al Señor, porque le podemos dar muerte a nuestras familias, a nosotros mismos. Por eso es tan importante que tenemos que analizar bien cómo estamos nosotros, cómo está este templo del Espíritu Santo, porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y por eso tenemos que ponernos en la brecha, comprometernos con el Señor, ponernos ahí en la brecha. Mire todo esto es bien importante. Interceder por la familia, interceder entre nosotros, todo esto es muy importante. Pero más importante es el sacerdocio en su casa, en su familia, como madre, como padre. ¿Cómo es importante? Y yo les quiero hablar de Job, y yo lo miro de otra forma, como el Señor me lo dijo. Job, primera de Job 1, dice, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que el Señor busca de nosotros, que seamos rectos, temerosos a Él y apartados del mal. Y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 asnas y muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientes. Vemos cómo el Señor a él lo había bendecido tan grande, y él era un temeroso al Señor, era apartado del mal, y era recto ante Él, ante sus ojos. Y eso es lo que el Señor está buscando en cada uno de nosotros, que nos apartemos del mal, que estemos rectos de Él, y sobre todo que seamos temerosos a Él, porque cuando nosotros somos temerosos a Él, ¿qué va a pasar? Usted va a tener miedo de decir, yo no quiero desencantar a mi Señor. Es como, por ejemplo, decepcionarlo. Es como, por ejemplo, cuando, pues yo digo, mi esposo, yo decía, Dios mío, yo me quiero arreglar, quiero ponerme la mejor, porque no lo quiero que se desencante de mí. Ahora mucho más al Señor, que tenemos que estar en rectitud, comprometido a Él, para mire como dice, como Él bendijo. O sea que como Él no había otro hombre perfecto. Una cosa, nadie es perfecto, solamente el Señor. Nosotros no somos perfectos. Pero mire como decía que Job era un hombre perfecto. Entonces dice, y mire lo que dice en el versículo 4, dice, e iban sus hijos y hacían banquetes en su casa, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba a los
y santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacían todos los días. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que aquí Job nos está mostrando como padre, como sacerdote, cómo él intercedía por sus hijos. Decía de día, o sea que apenas se levanta. Cuando nosotros nos levantamos, yo sé que aquí no, ¿qué hacen? Chequear el email, chequear el teléfono, chequear la televisión, chequear el periódico. Aquí Job, ¿qué nos está mostrando? O sea, es un ejemplo. Hay muchos ejemplos en la Biblia, pero este ejemplo el Señor me puso en el corazón de Job para que nosotros lo entendiéramos y lo cogiéramos. ¿Cómo usted se levanta a pedir por su hijo? ¿Cómo? ¿Se levanta primero a interceder por su hijo? ¿O se levanta primero a ver la televisión, a chequear el email o a chequear su texto, su teléfono? Y mire cómo dice, y vemos que los hijos habían aprendido. O sea, que Job les estaba enseñando a sus hijos compromiso con Dios, enseñar a su familia. Él quería cautivar ese cuidado, él quería cautivar, insistir. O sea que él nunca dejó de ponerse en la brecha por sus hijos. Nosotros como sacerdote, hombre del hogar, cabeza del hogar, como padre, esto es lo que él nos está enseñando, que nos levantemos, intercedamos por nuestros hijos. ¿Y sabe por qué? Para que los hijos no se aparten del mal, para que nuestros hijos crezcan y el Señor escuche esa oración, que nuestros hijos, mire que nuestros hijos son nuestra descendencia, nuestra generación. Nosotros nos vamos hoy, quedan nuestros hijos. Y lo que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, eso es lo que van a aprender. Ese es el legado que nosotros estamos dejando a nuestros hijos. Por eso es tan importante cómo nosotros estamos, porque nosotros somos ejemplos a nuestros niños. ¿Ok? Si usted es una persona, no sé cómo decirlo, pero no quiero que se ofenda. Si usted llega tarde, los niños van a llegar tarde. Si usted no está orando, los niños no van a ver eso tampoco. Si ustedes no están comprometidos con el Señor, los niños van a ver eso. Usted no está comprometida con el Señor. O sea que aquí Job está mostrándoles a sus hijos cómo se debe de interceder, cómo se debe de ser un sacerdote como hogar, cómo se debe de llevar a una familia. Y mire cómo dice también, que, o sea que los hijos aprendieron a ser hospitalarios. Ellos cocinaban y se turnaban, porque está diciendo la palabra que ellos se turnaban. O sea que estaba haciendo ese núcleo familiar que se una y que se reunían. Y ellos se turnaban. Y decía ahí que ellos hacían la comida. O sea que no le decía, tú tienes que traer. No, el que estaba siendo hospitalario, él daba todo. Y eso es lo que aquí él está enseñándole a sus hijos. Y eso es lo que los hijos lo están haciendo. ¿Por qué? Porque aprendieron de su padre. Y eso es lo que nosotros como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos. Darle a nuestros hijos los primeros principios que son la palabra. Como dice el primer mandamiento, amarás a Dios sobre todas las cosas. Y si nosotros decimos que Dios es nuestro Padre, ¿cómo estás honrando al Padre? ¿Cómo lo honramos? ¿De qué manera le estamos dando ese ejemplo a nuestros hijos? ¿Le estás dando la honra al Señor? ¿Le estás enseñando a tu hijo que hay que hacer un compromiso con el Señor? Es como, por ejemplo, yo me acuerdo cuando yo iba a la escuela de mi hijo y a veces los maestros le dicen el reporte a uno, ¿verdad? Como si está bien o está mal.
Pero ellos dicen, pero usted es el padre, usted es responsable de enseñarle a sus hijos los buenos modales, ¿sí o no? Porque a veces hay padres que lo envían a los hijos y dicen, no, el maestro haga la tarea completa. No, no. La cosa no es así. Nosotros como padres en la casa es que le enseñamos esos modales a nuestros niños. Porque en la escuela no sabemos qué se está moviendo ahí. Así que nosotros como padres le enseñamos a nuestros hijos los principios como deben de ser. No mentir, no ver cosas, no escuchar cosas que a Dios no le agrada. Yo me acuerdo cuando yo era muy pequeña, y esto a mí se me quedó muy grabado. Yo quizás tendría 7 años cuando me hablaron del Señor, pero yo era católica. En mi familia todos éramos católicos. Y me dijeron, no mientas porque el Señor te ve y esto. Ay, yo decía, ¿cómo me va a ver? Como uno es chiquito, ¿verdad? Ay, ¿cómo me va a ver? Yo me meto debajo de la mesa, no, de ahí mismo te ve el Señor, Él sabe tus pensamientos. Y cuando me dijeron eso fue como que me abrieron los ojos a una corta edad. Y yo dije, y yo desde ese momento le tuve tanto temor al Señor, mucho temor. Y yo decía, Dios mío, si yo hago algo, usted me va a castigar, porque a uno le pintaron que Dios lo castiga. Y déjeme decirte que sí, el Señor es amor, pero también es fuego consumidor. Él también castiga, ¿okay? Él sí nos castiga. Y yo desde muy pequeña, muy temprana edad, yo aprendí a tenerle temor a las cosas. O sea, para mí era sagrado. Lo del Señor para mí era algo que yo decía, Dios mío, no puedo, porque el Señor me ve y me va a castigar. Y usted sabe que los padres en mis tiempos, en Ecuador, no es que le pegaba el papá, le pegaba el vecino, venía el maestro y le pegaba a todo el mundo si se portaba mal. Y una regla pero grandísima, así nos corregían a nosotros. Por eso digo que hoy en día no es malo darle cualquier nalgada a su niño, porque yo lo hice también con mi hijo. Yo sí, yo decía, no, mijito, así las cosas no son, yo le tengo... Pero hay que decirle, ¿por qué? Porque el niño también tiene que saber por qué, para que él no pueda volver a cometer el mismo error. Y a mí, a pequeña edad, eso fue lo que a mí me enseñaron. Y yo ahí aprendí que las cosas del Señor no se juegan. Para mí fueron sagradas. Aunque yo estaba en la católica, pero para mí eran siempre sagradas al Señor. Yo iba con mi hijo a la iglesia, tan pequeño, él chiquito. Yo lo llevaba a la iglesia. Y usted sabe que los niños lloran, cuando son muy pequeños ellos lloran. Pero yo le decía, no, mijito, vamos a entrar a la casa del Señor, así que calladito. Y nos sentamos, y porque en la iglesia católica no había un cuarto para niños, que yo recuerde, no había. Y yo me tenía que sentar con mi hijo. Y cuando mi hijo empezaba a llorar, yo decía, me salía un ratito, pero yo le decía, mijito, usted tiene que portarse bien. Usted sabe que en la iglesia católica hasta un alfiler se escucha, de tanta reverencia que hay a la casa del Señor. Y aquí no hay reverencia. Y nosotros somos cristianos, cuidamos este templo, y este templo es del Señor también. Es Amén. Físico, el templo es físico, hay que cuidarlo. Y esto yo les digo porque eso yo lo aprendí cuando era muy pequeña, a cómo reverenciar las cosas del Señor. Y cultivar en nuestros pequeños las cosas sagradas del Señor, a cómo comprometerse con el Señor. ¿Por qué es tan importante comprometerte con el Señor? Él nos va a guiar, Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos. Yo siempre le decía, Señor, guíame, Padre. Y yo era católica, yo le decía, Señor, guíame. Y yo digo que mi Señor, en mi ignorancia, Él escuchó mis oraciones. ¿Por qué? Porque eso venía del corazón. Eso viene del corazón. Y nosotros como padres queremos darle la mejor herencia. La mejor herencia es que continúen los caminos del Señor. Esa es la mejor herencia que nosotros le podemos dejar a nuestros hijos. Que ellos continúen los caminos del Señor y que tengan ese respeto, que hagan ese compromiso a las cosas del Señor, que las cosas del Señor son sagradas, que el Señor sí se enoja, que el Señor es un Dios celoso, que si nosotros estamos adorando a otros dioses, Él sí se pone celoso. Así como nosotros
tenemos nuestras parejas y si le damos más atención a otra persona que no es nuestra pareja, ellos se van a poner celosos. O nosotras también nos ponemos celosas. Porque yo sí soy un poco celosa también. Mentira. Pero sí un poquito cuando ya lo veo que está mucho riéndose lo Román, ¿qué pasó? Pero sí, el Señor sí es celoso. Así que nosotros tenemos que ser muy celosos con las cosas del Señor. Celoso porque Él es un Dios celoso. Amén. Amén. Y eso es lo que les quería transmitir, que tengamos los retos más grandes son cómo enseñarle a nuestros hijos. Esos son los retos más grandes de nuestras vidas. Cómo predicarle a nuestros hijos. ¿Qué ejemplo le estamos dando? Como yo le decía a mi hijo, yo le decía, mira mijito, es malo beber, es malo fumar. Si yo le digo eso a mi hijo, y si yo lo estoy haciendo, me estoy contradiciendo, ¿verdad? Entonces, por eso es tan importante que usted le está enseñando a su hijo. Pero usted es un ejemplo. Sus niños son como, son una esponja que ellos absorben todo. Ellos son pilas. Los niños, usted cree, ellos están a millones. Pero nosotros somos más inteligentes y tenemos que darle ese buen ejemplo a nuestros niños. Por eso es tan importante qué ejemplo usted le está dando a ese niño. Yo vi muchas cosas de mi madre, yo aprendí muchas cosas buenas, gracias al Señor, porque ella me enseñó las cosas buenas. Claro que en la ignorancia en el que estábamos en el catolicismo, hubieron muchas ignorancias, pero gracias a mi Señor, él como que yo le digo a mi esposo, como que el Señor siempre me guardó porque yo era muy temorosa a mi Señor. Yo recuerdo tanto cuando yo era joven, tenía a mi niño, me lo llevaba al parque, y usted sabe que en el parque usted ve cualquier cantidad de personas, y se le acercan a uno, y uno joven, simpático, y me acuerdo tanto que había una muchacha bien bonita en el parque, y se hizo amiga mía, y me dice, ¿sabes que tú eres bien bonita? Y yo le digo, gracias. Me dice, pero tú sabes que tú puedes hacer mucho dinero si te metes a una barra a bailar desnuda. Y yo me quedé, y yo era así como me decían a veces en mi casa, que me acuerdo tanto que me decían que yo era como una vieja aburrida. Y yo decía, ay, Dios mío, ¿cómo es esto? Yo decía, Dios mío. Yo me desaparecí de ese parque porque yo dije, estos son malas influencias. Y si yo soy mala influencia, ¿qué va a aprender mi hijo? ¿Ok? ¿Qué yo le voy a enseñar a mi hijo? Si yo me dejo convencer que acá hacen más dinero, ¿por qué? ¿Qué yo le estoy enseñando a mi hijo? ¿Está bien, mijito? ¿Qué hubiera sido? Yo me pongo a pensar a veces y le digo, Señor, gracias de lo que tú me libraste, porque fue el Señor que me libró. Fue el Señor que me apartó de eso. Él no permitió que yo me metiera en ninguna de esas cosas. Él no permitió que a mí me guste el licor. Él no permitió que a mí me guste el cigarrillo. Él no permitió que yo anduviera en ese mundo. Por eso digo, gracias al Señor, Él me liberó, Él me cuidó muchísimo. Claro que sí me gustaba el baile, claro que sí, no digo que no, a mí me gustaba el baile. Pero el baile, pues, como yo decía, era puro, ¿verdad? Como que el baile. Pero gracias al Señor, cuando mi mami me dejaba salir, teníamos que ir las 4 juntas. No, una sola no, todas juntas. Si mi novio me invitaba al cine, iban todas mis hermanas. Y yo decía, pero no nos podemos ni agarrar de la mano porque estaban las chaperonas ahí al lado, ¿verdad? Pero eso le digo que el Señor, todo el Señor tiene un propósito en nuestras vidas. Porque si yo no hubiera tenido ese temor que Él me puso desde pequeña, mire, aunque hubiera la chaperona que hubiera, usted se le pierde y se va. ¿Ok? Pero el Señor tuvo tanta misericordia de nosotros, de mí, que Él siempre me mantuvo apartada. Al baile sí, eso sí no le digo que no, que yo me recuerdo tanto que mi primo me decía, oye Meche, vamos a bailar, pero bueno, como tú eres vieja, te saco el primer turno, de 8 a 11 de la noche, y a mis hermanas de 11 para arriba. Y yo le dije, oye, que tú sí que eres malo. Pero así me ponían a veces a mí, que me dejaban en el segundo turno para que yo cuidara a los niños. Pero ya después, déjeme decirle,
que cuando uno hace una cosa, eso jala más y más. Ya después como que me gustó más y más, y ya no, pues yo decía, no, ya a mí no me dejen cuidando a los niños, vayan ustedes que yo ahora me amanezco también. Y eso es cuando uno hace y le gusta uno que usted haga, eso como que jala más y más y más. Si usted se coge una cosa, usted va a querer más. Y uno dice, ay sí, me arrepiento. Pero uno como que le encuentra ese gusto, porque lo prohibido a uno le gusta. Pero eso no le agrada al Señor. Y eso era lo que pasaba. Entonces, lo que les quiero transmitir es que tengamos cuidado qué incienso le estamos dando al Señor, qué fuego estamos encendiendo en nuestro altar de nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestros hogares. Acuérdense que nuestro primer ministerio es nuestra familia como sacerdote, porque la palabra dice que todos somos sacerdotes una vez que hayamos aceptado a nuestro Señor Jesús. ¿Qué ejemplo le estamos dando a nuestros hijos? No es decirle no y usted hacerlo, no. Es decir no y usted no hacerlo. Porque esos niños, eso es lo que van a aprender. El día de mañana le van a decir, madre, tú me dijiste eso, pero que no lo haga, pero tú lo hacías. Ahora dígame usted cómo usted va a reemplazar, cómo usted va a cubrir eso, esa falta. No tenemos cómo decirle, mijito, no, ¿verdad? Entonces, es mejor hacerlo desde ahora. Comprometámonos con el Señor. Hagamos ese compromiso al Señor. Hacer ese compromiso a las cosas sagradas del Señor. No ensuciar nuestro templo. Mantenernos rectos delante de Él, como decía Job. Perfectos no somos. Cometemos errores. Estamos en este mundo. Nos vamos a ensuciar nuestros pies. Pero siempre y cuando, mire que el Señor nos dio una conciencia. ¿Ok? El Señor nos dio esta conciencia para que nosotros podamos analizar lo que está bien y lo que está mal. Aunque usted estuviera en el mundo, usted sabía lo que estaba bien y lo que estaba mal, ¿sí o no? Sí. Ahora mucho más cuando tenemos la luz de la palabra. Mucho más que nos ha sido revelado los tesoros que el Señor tiene para cada uno de nosotros. Usted necesita ese milagro, comprométase con el Señor. Si ese incienso de oración no está bien, ¿qué vamos a traer a nuestras vidas? Muerte, porque dice la palabra. No lo digo yo, y suena feo como dice Román. Suena muy feo que yo no lo quisiera decir. Pero ¿sabe qué? Hay que hablar las cosas. ¿Por qué? Porque el día del Señor está pronto a llegar. Amén. ¿Qué va a pasar de nosotros? ¿Qué va a pasar el día que usted se presente delante del Señor y le diga, Janet, ¿qué tú hiciste con el niño que yo te di? Como madre, ¿qué tú le enseñaste a ese niño? ¿Qué pasó? ¿Y nosotros qué vamos a decir? ¿Qué vamos a decir? O decirle al esposo que tú me diste, ¿qué pasó? No fui una buena esposa. ¿Qué pasó? Entonces tenemos que prepararnos, porque eso es lo que el Señor quiere. La venida del Señor está pronto. Y si no viene el Señor nos va a llamar en cualquier momento a nosotros. En cualquier momento nos llama. Y nosotros tenemos que estar preparados. Porque como yo digo, yo no me quisiera quedar. Yo le pido a mi Señor que me llene de santidad. Y que llene a mi esposo de santidad. Esas eran mis oraciones. Cuando mi esposo tomaba mucho, yo le decía, Señor, llénalo de santidad. Llena a este hombre de santidad. Esa era mi oración. Y para Guacho también le decía, Señor, llénalo de santidad. Llénalo de santidad. Y ahora yo veo lo que deposité en esas oraciones. Yo veo que mi esposo ahora se aparta de muchas cosas. Y yo le digo, gracias, Señor, porque mis oraciones fueron oídas. Gracias, Señor, por mi hijo que me diste. Porque para mí el mayor bendición, como yo le digo a mi hijo, tú eres la bendición más preciada que mi Dios me dio. Eres lo más hermoso. Y cuando él vino a los caminos del Señor, para mí fue como que yo le dije, Señor, gracias. Porque cuando el Señor nos llamó a él, yo decía, pero yo, pastora, hoy, ¿cómo va a ser? Si a mí me gusta el baile, me gusta esto, me gusta arreglar todo. Y yo le decía, pero ¿cómo va a ser si yo hago esto? Y yo le dije, Señor, yo te voy a poner una señal.
Si yo veo que mi hijo, hoy día, él viene a la iglesia, yo sabré que tú estás conmigo y tú me has llamado. Mire, para no hacerles el cuento largo, ese día, de mañanita, mi hijo se levantó y se arregló. Y yo me fui a la iglesia y mi hijo quedó despierto. Yo dije, bueno, se levantó. Cuando lo veo en la iglesia, que estábamos allá en coma, y cuando yo lo veo ahí, me dice, hi, ma. Gracias, Señor. Que yo dije, Señor, quiere decir que tú me llamaste también a mí. Porque yo decía, era él. Yo decía, yo no sé ni hablar. Yo decía, ¿cómo voy a, qué yo voy a decir? ¿Qué yo voy a dar? Y cuando yo vi a mi hijo ahí, y yo dije, yo supe que yo también estaba. Y yo le dije, bueno, Señor, ahora yo compruebo, sé que usted me ha llamado, a mí también. Pues yo no sé cómo usted le hace, pero yo me pongo en tus manos. Yo dije, como hizo María, hágase tu voluntad en mi vida. Y usted me va a enseñar, así como usted le enseñó a Pedro, que ellos eran simplemente pescadores y todo fue revelación de él. Yo le dije, Señor, tú me vas a dar porque yo no sé. Y para gloria y honra del Señor, aquí estoy. No sé lo que quisiera, pero yo estoy ahí. No estoy donde estaba, pero estoy en el camino. Pero le doy gracias al Señor que aunque estaba en el mundo, Él siempre me apartó. Él tuvo misericordia. Y le doy gracias al Señor por este privilegio que hoy en día estoy aquí parada y me tiene bien, gracias al Señor. Y siempre me puso ese temor en mi corazón a las cosas del Señor. Que con las cosas del Señor no se juega. Con las cosas del Señor son serias y sagradas. Y tenemos que poner ese compromiso en nuestras vidas para que esos pequeños aprendan. Y el día que nosotros tengamos ese llamado con el Señor y estemos frente a frente al Señor, le podamos decir, Padre, yo como madre hice todo lo que pude. Aquí está mi hijo. Y yo, como yo le decía a mi hijo, yo como madre voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por enseñar a este niño. Y eso fue lo que pasó. Y hoy en día veo el resultado de mi hijo. Le digo, gracias, mi Señor. Gracias, ¿por qué? Porque veo tu mano poderosa en la vida de mi hijo, en la vida de mi esposo. Como yo le digo, yo tengo tremendos sacerdotes en mi hogar. Ustedes tienen que enseñarme a mí, le digo. Y mi hijo se me ríe. Me dice, mami, todavía no. Y digo, sí, mijito, usted es un tremendo maestro de la palabra. Y le doy gracias a mi Señor, que no tan solo mi esposo, tengo a mi padre Guacho y tengo a mi cuñado Leo, que son tremendos. O sea que son, como yo digo, son unas tremendas bases, vigas que el Señor está poniendo en nuestra familia y levantando a la familia. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, levantar a nuestra familia, porque miren lo que hizo Job. Él, a su familia completa, no era su casa, era su familia completa, hasta sus siervos. O sea que tenemos que dar ese buen ejemplo, comprometámonos con el Señor y vamos a darle con todo a nuestro Padre Celestial. Amén y amén. Con esto los quiero dejar. Amén. Gracias, mi Señor. Qué lindo, ¿verdad? Es el ejemplo que Job nos deja, bendito Dios.